A continuación, en Tempranito con Jesús, tu sección, Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¿Cuánto sabes sobre la religión católica? Dudas, inquietudes y todo para profundizar más en nuestra fe en Preguntas al Padre Fer. Bienvenido. Buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 22 de septiembre. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos como esta pequeña comunidad donde estamos dialogando a modo de pregunta y respuesta muchas cosas sobre nuestra fe. Bien, queridos hermanos, quiero saludar a cada uno de ustedes que se va conectando a través del 88.5 FM de Radio Paz, a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb o a través de nuestra señal de Facebook en Radio Paz El Salvador, ¿verdad? Aquí estamos saludando la cámara con Doris, ¿verdad? Entonces, también tenemos a nuestro querido Douglas en cabina y tras bambalinas siempre al tío Rafa, ¿verdad? Entonces, que ella va a aparecer ahí en alguna pregunta o eso, él está controlando ahí toda la transmisión en vivo, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un par de preguntas muy bonitas, es más, justamente una de las preguntas trata sobre el rezar, orar por los difuntos, ¿verdad? Y entonces ya nos cae como anillo al dedo frente a esta circunstancia que estamos viviendo y lo vamos a explicar desde el punto de vista doctrinal y de la iglesia. Pero antes de comenzar, queridos hermanos, siempre quiero recordarles que nosotros estamos promoviendo esta gran rifa a beneficio de Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. El costo del boleto es de $10 y con la colaboración pues nos ayuda con los proyectos de evangelización que tenemos en las tres instituciones. Aquí en Radio Paz nosotros estamos trabajando por mejorar nuestra señal en distintos puntos del país, sobre todo la zona norte de San Salvador, que la perdimos al momento de hacer el traslado de nuestra antena. En Radio San José también estamos queriendo modernizar un poquito los equipos para mantener fiel la señal del 930 AM y en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús siempre promocionar pues los proyectos de evangelización a través del cuidado de la infraestructura de este monumento histórico que tenemos en San Salvador. Los premios son esta camioneta Hyundai Creta año 2023, un Smart TV de esos que lo comen a uno cuando lo enciende, ¿verdad? Que lo enciende y ya siente que le va a pegar a la pelota cuando está viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Cuando gana el Santa Tecla, ¿verdad, Douglas? Claro. Sí. No, el Santa Tecla no, padre. El pasito. Ya no le preguntemos a él, padre. Aquí somos dos. Sí, de dos verdad. Tecleños. Aquí, hoy sí vas mal. Pero perdieron anoche. Ah, bueno. No importa, de eso se aprende. Así es el fútbol, Sí. el fútbol. Así es el fútbol. Cabal, es que no teníamos esa televisión y no le podíamos pegar a la pelota. Sí, no le Por eso ayudábamos. no le ayudábamos. Hay que comprar. Entonces, de ahí tenemos de esta refrigeradora también de alta gama que uno le toca la puerta a la refrigeradora y le pregunta quién es, ¿verdad? Y entonces te dice, soy el Padre yo. Fer. Ah, bueno, Padre Fer, entonces hoy tiene un par de huevitos preparados. Dice. Ya listo. Ya, listo. ¿Verdad? Y después tenemos los premios para niños, que no sé si se alcanzan a ver en la transmisión en vivo aquí detrás de nosotros. Sí, ahí medio se alcanza a ver el carrito, un go-kart. Tenemos premios sorpresa también, tenemos una cocina, tenemos muchos premios muy bonitos y solamente por $10. La verdad es que es una ganga, ¿verdad? Es una ganga. Inversión, padre. Sí, es una inversión, exactamente, ¿verdad? Vamos a ver si logramos vender aquí. Tenemos semanas de no vender en preguntas al Padre Fer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si alguien se anima a querer comprar un par de números en lo que estamos ahorita en preguntas al Padre Fer, ¿verdad? Y yo creo que comenzamos, ¿verdad? Porque estamos ansiosos de escuchar estas preguntas bonitas. Así es, vamos con la siguiente pregunta. Padre, pertenezco a un ministerio, pero últimamente me he fijado de cosas que no están bien y me encuentro desanimado. Le pido a Dios que me ayude, pero es difícil ignorar el proceder de algunos hermanos. ¿Qué me aconseja?
Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, sea quien sea el que la haya enviado. Es la pregunta número 160, imagínense. Hemos respondido en todas las ediciones del Padre Fer. Llevamos ya respondidas 160 preguntas. Qué bonito. Y me imagino que ya que tenemos más en cola, no sé si las has ido ahí recopilando. Sí, alrededor de 20 estaba contando el otro día que le tengo pendientes todavía. Bueno. 21 con la que cayó. Es cierto, sí. con la que cayó hace poquito. La que cayó hace poquito. Y recordarle, familia en Cristo, ¿no? Que quienes quieran enviar sus preguntas, pues lo pueden hacer llamando a nuestra cabina, a la línea de la esperanza, o enviándonos mensajes a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Nosotros estamos pendientes de todo eso y ahí es donde nosotros pues recopilamos todas estas preguntas y las vamos poniendo en lista, no es en lista de espera, ¿verdad? Porque a veces hay preguntas como yo les he dicho que me ponen a estudiar, ¿verdad? Me ponen a estudiar porque ya una de las preguntas me dice, padre, ¿y en qué parte de la escritura o en qué parte de la tradición o el magisterio podemos encontrar tal cosa? Ya, entonces tengo que dar datos precisos, ¿verdad? Entonces nos ponemos a estudiar un poquito las preguntas también para responderlas de la mejor manera. Pero bueno, esta pregunta el día de hoy habla sobre pertenecer a un ministerio, darse cuenta de cosas que no son correctas y cómo es difícil de ignorar el proceder de algunos hermanos. Yo creo que esto sucede en todos lados, ¿verdad? Incluso en la iglesia ha sucedido, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace unos años salió una serie de televisión que era muy dura para la iglesia, que era esta serie que se llamaba Los Borjas, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon de esa serie de televisión. Muchas veces, como ponían el nombre, el apellido en inglés era Borgias, ¿verdad? Los Borgias. Entonces, pero la familia Borja es una familia muy rica de España, que ellos pues lograron asegurar el papado en el siglo XVI, ¿verdad? Con Alejandro XIII. Pero el Papa Alejandro XIII es uno de los papas que tiene una muy mala reputación, ¿verdad? Y la serie pues ha querido un poquito acentuar esa mala reputación que tenía el Papa Alejandro XIII de la familia Borja, ¿verdad? Entonces, claro, pecados de lujos y de lujurias también. Se dice que él favorecía mucho el nepotismo, ¿verdad? El nepotismo es favorecer a la familia, ¿verdad? Y eso incluso no era extraño que quienes estuvieran en el gobierno de la iglesia tuvieran también familiares que trabajaran en puestos gruesos, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, yo me recuerdo que varias veces nosotros veíamos muchos el tema de que estaba el Papa y su sobrino era un cardenal, ¿verdad? Entonces lo nombraba cardenal en ese momento. Entonces, de ahí comienza un poquito el testimonio, el mal testimonio que se da en muchos lugares, ¿verdad? O sea, no solamente se da en la jerarquía de la iglesia, sino que se da en muchos lugares. Pero ese mal testimonio nosotros lo encontramos siempre. O sea, es algo que nos ha acompañado desde la creación. Acuérdense que nosotros estamos heridos siempre por el pecado original, y si bien es cierto, ese pecado ha sido borrado con el bautismo, siempre queda la concupiscencia, es esa inclinación natural al pecado, ¿verdad? Esa es la definición de la concupiscencia, la inclinación natural al pecado. Entonces, siempre nosotros, todos, sin excepción, incluyendo el más santo que existe en el mundo, siempre está inclinado al pecado. ¿Por qué? Porque el mal es apetecible, ¿verdad? Porque si el mal no fuera apetecible, nadie lo cometiera, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo siempre he dicho que la tentación se nos presenta como un vaso de agua fresca en un día caluroso. O la tentación se nos presenta como aquella comida suculenta cuando nosotros tenemos hambre, ¿verdad? Así se presenta la tentación en nuestra vida. Y entonces, claro, y a veces nosotros lo vemos y queriendo hacer el esfuerzo de hacer bien las cosas, sabiendo de que nosotros hemos escuchado la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, el modo en cómo nosotros también percibimos y queremos reconocer, ¿verdad?, lo que Dios nos está pidiendo, y haciendo el esfuerzo, de ahí vemos al hermano, vemos a la hermana que está dando un mal testimonio, está dando causa de escándalo, está haciendo quizás pública o no públicamente las cosas. Y yo creo que una de las cosas más grandes que nosotros tenemos y de los peores pecados
es muchas veces el hecho de juzgar, de criticar y de ir haciendo chambres, ¿no? Sí. Frente a los demás. En lugar de pararlo, sí, contribuimos, prestamos claro. oído y... Fíjense que había un sacerdote que me contaba una historia, que había una mujer que ella iba a misa casi todos los días, y después de la misa ella se ponía ahí en la puerta a hablar con las amigas y todo, y siempre a contarle el todo de todos, ¿verdad? Mira, fulanita, ya te diste cuenta que fulanita de tal hizo tal cosa, ya te diste cuenta que el otro... Entonces ella pasaba vigiando a todo mundo, chambreando de todo mundo, ¿verdad? Entonces un día pues cayó enferma, ¿verdad? Cayó enferma y le pidió al sacerdote si podía llegar a darle la unción de los enfermos y darle la comunión. Y entonces ella vivía justo a la par de la parroquia, ¿verdad? A la par de la parroquia. Controladitos los Sí, no vivía lejos y todo. Y entonces cuando ella le pidió al sacerdote, ella estando enferma, si le podía llevar la unción y la comunión, el sacerdote dijo, abra la ventana. Y ella se quedó, ¿cómo que abra la ventana? Sí, abra la ventana, solamente abra la ventana y saque la lengua, porque su lengua tiene 3 kilómetros. Ay, no. le dio por su lado. Entonces ya ahí se le pongo la comunión y ya. De una vez. Entonces, a veces, y fíjense, queridos hermanos, que no hay peor herida que nosotros podamos infringir en el corazón del ser humano que las críticas, los chambres y eso. Un día de esto yo escuchaba a una persona que se sentía un poquito lastimada por algo que le habían dicho sus coordinadores de comunidad o sus catequistas. Entonces le decían, ¿no?, que le acusaban, ¿no?, de ciertas cosas. Y si bien es cierto, quizás el testimonio público que había dado esta persona no era el correcto, se podría, ¿cómo se llama?, llevar a interpretación, pero en realidad no es que estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente hacía algo que podría llegar a interpretarse como bien o mal, ¿verdad? Entonces es el ejemplo que yo pongo. Si ustedes me vieran tomar un líquido de una botella que tiene una marca de licor, nosotros que somos muy alcanzativos, inmediatamente se nos viene a la cabeza, el padre está tomando, ¿verdad? El padre está bebiendo licor y todo, y ahí no solamente se queda en el corazón de la persona, sino que empiezan a decírselo a fulano y a sotano y a medio mundo, ¿verdad? Y entonces, pero ¿cómo saben? ¿No? ¿Cómo pueden comprobar a ciencia cierta de que yo estoy bebiendo? ¿No? A no ser de que prueben directamente el líquido que está saliendo de esa botella, ahí lo pueden hacer, ahí lo pueden comprobar, ¿verdad? Y después está el otro caso, ¿no? El otro caso que también se ve muy claramente y a veces nosotros ni cuenta nos damos, ¿verdad? Que yo aquí tengo un vaso, este vaso está, nadie puede ver lo que yo tengo dentro de este vaso, ¿verdad? Y entonces yo aquí en este vaso yo podría tener café, yo podría tener agua, yo podría tener fresco, yo podría tener licor, lo que sea, y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Porque nadie lo ve, ¿no? Nadie lo ve. Entonces, claro, nosotros lo que vemos lo interpretamos, y a veces esas cosas que interpretamos pueden causar mucho escándalo, ¿verdad? Y entonces, cuando esta persona me contaba estas cosas y que se sentía, y yo le decía, bueno, ¿y que acaso te han visto haciendo eso en público? Me decían, no. Entonces, ¿por qué no lo frenaste?, le dije yo. O sea, si tú no estás haciendo un mal testimonio, no estás haciendo las cosas mal, entonces, ¿por qué no lo frenaste? Y al final el chambre no se quedó ahí, sino que se quedó, dijeron esto sobre ellos, después dijeron algo sobre la casa, después dijeron algo sobre los papás de no sé quién. Entonces, en el fondo, cuando nosotros no tenemos claras las cosas, podemos llegar a lastimar fuertemente, y no solamente a lastimar fuertemente, sino también a ir matando un poquito los frutos de la fe que nosotros podemos producir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros con la fe produce frutos. Pero imagínate, llega alguien y dice, el fruto que tú produces está podrido. Entonces, claro,
y ya probaste ese fruto, o cómo sabes que está podrido ese fruto, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, yo sé que esto sucede, es muy común y que sucede en todos lados, ¿verdad? No es de extrañarnos, yo lo he visto muy claramente en las parroquias en las que yo he estado, lo he visto también muy presente en distintas comunidades, en distintos grados, en grados muy fuertes y en grados muy leves. Pero en el fondo, fíjense, queridos hermanos, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros? Nosotros en el fondo nos tenemos que fijar en qué es lo que estoy haciendo yo. Claro, si yo estoy siendo motivo de escándalo, ya si alguien me lo dice y todo, y me lo explica bien, y yo digo, sí, tiene razón, estoy siendo motivo de escándalo por esto y esto y esto, y esto le está ayudando a dañarle la fe a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, una pareja que está casada solamente por lo civil y ellos están recibiendo la comunión y el sacerdote avala que reciben la comunión, ¿no? Eso nosotros no sabemos cuál es el estado interior de la persona, Exacto. pero el hecho de que lo esté haciendo frente a la comunidad es un motivo de escándalo y por eso ahí también tienen que aprender a discernir cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero claro, ellos vuelvo a repetir, escuchan, reconocen y entienden, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el evangelio de hoy. Hoy el protagonista del evangelio es Herodes. Herodes tenía curiosidad, dice la palabra, de ver a Jesús, pero en ningún momento toma la iniciativa de querer ir a escuchar a Jesús, ¿verdad? Entonces, porque a veces nosotros pues nos cerramos a la escucha, y cuando nos cerramos a la escucha no podemos reconocer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendaría yo? Mira, este ministerio en el que tú estás, independientemente cuál sea liturgia, sea misiones, sea catequesis o cualquiera de los ministerios que uno encuentra, claro, ¿cuál es la razón de ser de un ministerio? Para ti, ¿cuál es la razón de ser de un ministerio? Servir. Servir. Y Douglas, para ti, ¿para qué servimos nosotros? Para estar en comunión, en gracia con Dios. Sí, pero Ujú. a veces yo he dado unas catequesis Ujú. a las comunidades y yo les he comenzado diciendo, vaya, les voy a dar los 10 puntos claves para el servicio en la iglesia, les decía yo. Punto número 1, ustedes no son necesarios. Qué suavecito empieza. Pero es cierto. El punto número 1, ustedes no son. Yo sí soy necesario, porque yo tengo las manos consagradas. Pero yo puedo leer en misa, yo puedo cantar, yo Exacto. puedo recoger la limosna, yo puedo repicar las campanas. Feligreses. No necesito ni siquiera feligreses, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comienzo yo diciendo este punto? Para darnos cuenta de que nosotros, el servicio no es de protagonismo, no es de simple y sencillamente yo te estoy dando esto, ¿no? Porque el servicio nunca tiene que ser visto yo estoy dando esto, sino que el servicio es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta a lo que Dios ha hecho contigo y por lo que Dios ha hecho contigo, tú le agradeces, ¿no? Queriendo devolverle lo mínimo que puedas devolverle a través de un servicio que puedas prestar en un ministerio, ¿verdad? Entonces, claro, yo digo el último punto, ya después paso por varios puntos, pero el último punto, yo digo, ustedes son muy necesarios porque ustedes demuestran a través del servicio el testimonio de lo que Dios hace en su corazón, ¿verdad? Entonces, claro, pero no es simple y sencillamente a mí como me pusieron acá, es yo voy a hacer esto y todo, y a veces nos imponemos. Y ahí es a donde está el gran error o la gran tentación, ¿verdad? Que es una de las tentaciones por las que tuvo que pasar Jesús, ¿verdad? Que es la de endiosarse, ¿verdad? Una tentación, el endiosarse es una tentación. Yo a veces molesto, yo no lo digo en serio, pero lo molesto simplemente porque a veces es como puyarle las costillas a alguien, ¿verdad? No lo hago por quererlo enojar, sino que lo hago a veces solamente por dar un piquetazo, ¿verdad? Y yo a veces molesto y algunas comunidades con sus catequistas y les digo, bueno, ¿y qué te dijo tu Dios hoy, verdad? Tu Dios catequista hoy, ¿verdad? Entonces lo hago molestando, no lo hago en plan serio, sino que lo hago molestando, sobre todo para que nosotros siempre nos recordemos. San Lucas 17 para mí es una de las palabras que yo siempre trato de recordar y de acompañar, que dice, yo solamente soy un siervo inútil, ¿verdad? Inútil, porque todo lo que yo he hecho por Dios,
todo lo que yo he hecho por la iglesia es porque Dios me ha dado la capacidad. No es algo que ha salido de mí, es algo que Dios me lo ha dado. Entonces, he hecho solamente lo que me han pedido hacer, ¿verdad? Entonces, y los santos son exactamente iguales, siervos inútiles. Han hecho solamente lo que Dios les ha pedido hacer. Claro, lo han hecho con amor, lo han hecho con devoción, lo han hecho con dedicación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que separa. Pero ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta de ciertas cosas que están sucediendo en el ministerio, que no nos gustan, que nos desaniman, que uno dice, puchica, o sea, tanto bien que pudiéramos hacer y estos que hacen lo contrario o que vemos un pecado concreto y nosotros nos desanimamos porque decimos, y esta persona así? Es que no, al final no tenemos por qué juzgar al otro. Nosotros nos hemos caído muchas veces y así. Fíjense que ayer, y con esto cierro esta pregunta, ayer por la noche yo veía a un comediante. Es un comediante muy famoso mexicano, yo creo que muchos lo conocerán. Se llama Franco Escamilla, yo creo que muchos habrán escuchado de Franco Escamilla. Y él hace un par de meses sacó un show que se llama Payaso. Yo les recomiendo, si pueden, es un show que dura como 2 horas y media, ahí está en YouTube. Es muy bonito, claro, o sea, tiene sus altos y sus bajos, ¿verdad? Y todo. Pero fíjense que en el fondo él habla sobre la relación personal que él tuvo con su padre, ¿verdad? Y él tuvo una relación muy dura con su padre y entonces centró un poquito ese show en esa relación dura que tuvo con su padre y habla sobre él cómo ciertas cosas se arrepiente y cómo todavía le duelen y todo y que tardó mucho, decía él, en hacer ciertas cosas que hizo ya cuando antes de que su padre falleciera y entonces él se vive como con ese pequeño remordimiento. ¿Por qué no lo hice antes, verdad? ¿Por qué no cambié antes? ¿Por qué no trabajé en esta situación antes? Y entonces yo creo que eso es algo que nos ayuda, ¿verdad? Porque yo escuchándolo ayer decía, tiene mucha razón, desde una perspectiva muy secular, ¿verdad? Pero tiene mucha razón de que a veces nosotros nos apoltronamos en la fe. Nos apoltronamos en la fe, nos acostumbramos a vivir nuestra fe y no queremos cambiar, ¿verdad? Aunque sabemos qué es lo que tenemos que cambiar, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, no lo hacemos porque estamos apoltronados, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra la fuerza de la oración, el deseo de escuchar a Dios, de reconocer qué es lo que hay en nuestra vida y de ponerse a trabajar. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. No juzgues a los hermanos, reza por ellos y a seguir el servicio adelante como tú lo tienes en el corazón. Bien, muchísimas gracias. Cómo no, con mucho gusto, padre. Tenemos la segunda pregunta para el día de hoy y dice, hola, buenos días, padre. Una pregunta. ¿Por qué se le reza a los muertos y en qué parte de la Biblia lo puedo encontrar? Soy Mayra. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Un saludo para ti también y para tu familia. Y esta pregunta es muy bonita porque habla sobre la oración que nosotros hacemos por los difuntos. Todas las culturas, todas las razas, todas las religiones tienen un culto especial a los muertos. Yo me recuerdo cuando estaba en el seminario, nos llevaron a visitar las catacumbas del Vaticano, ¿verdad? Las catacumbas del Vaticano, sobre donde está erigida y construida la Basílica de San Pedro. Y entonces el Vaticano antes era una colina y esa colina era conocida como la necrópolis, necrópolis significa la ciudad de los muertos. Entonces, y ahí las familias que enterraban a sus muertos en ese lugar, construían así como unas pequeñas casas, ¿verdad? Nosotros aquí a veces tenemos esa tradición, ¿verdad? Sí. Más que todo antes, ahora ya es menos. Ahora, es menos el espacio. Sí, es menos el espacio y nos hemos quedado casi que con las lápidas, sí. ¿Verdad? Solamente con las lápidas o se hace quizás la forma de digamos, el espacio que puede ocupar el hoyo y eso, pero antes, no sé, ustedes han visto en el cementerio de los Ilustres, cómo hay grandes monumentos y eso. Entonces, en la antigua Roma era muy similar, pero era muchísimo más grande todavía. O sea, era una casa
como del tamaño de una casa normal, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí enterraban a todos los difuntos de esa familia, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas que me llamó la atención no solamente era el hecho de que fuera grande y que fueran casas, sino de que en el suelo uno se encontraba con unos hoyos. Y esos hoyos tenían sus tapones, ¿verdad? Unos tapones que les ponían así como de madera o cosas así. Pero estaban los hoyos con los tapones y alrededor pues habían bancas y eso era como hay un pequeño jardín y todo, sí. Y ese jardín tenía su terracita y en esas terracitas pues uno se sentaba, pero lo interesante era que estaban esos hoyos en el suelo y entonces cuando nos estaban explicando decían que esos hoyos en el suelo eran para que la familia cuando llegaba a visitar al difunto, por ahí metía la comida que le llevaban al difunto, ¿verdad? Entonces le quitaban la tapadera al hoyo y ahí le metían la comida que le llevaban al difunto, ¿verdad? Entonces era como llegar a compartir con el difunto, como que si el difunto estuviera con ellos. Y nosotros eso lo encontramos en distintas tradiciones. Siempre el culto a los difuntos lo encontramos en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las razas. Bueno, recientemente, ustedes no me dejarán mentir, salió una película de Disney titulada Coco, ¿verdad? Sí. Entonces, que habla sobre la relación con los difuntos, ¿verdad? Y entonces, cómo hay que hacer la ofrenda, y en la ofrenda hay que poner las fotos, y les ponen comida también, la bebida, ¿verdad? Y la comida, sí. El 2 de noviembre, que muchos tenemos la tradición de ir a visitar a los difuntos, igual llegamos, nos sentamos encima del muertito y empezamos a comer algunos, ¿verdad? Entonces... se ve de todo. Sí, se ve de todo, y vamos y adornamos la tumba, ya sea con cruces, con colores, algunos la vuelven a pintar ese día y todo, a tratar de dejarlo, pero es esa conexión, siempre existe una conexión con los difuntos. Nosotros sabemos que los difuntos obviamente ya no caminan aquí en la tierra, pero siempre mantenemos esa conexión, y esa conexión es a través del recuerdo, independientemente si se cree o no se cree, ¿verdad? Que el difunto sigue viviendo para la eternidad, ¿verdad? Entonces estoy hablando en general, ¿verdad? Estoy hablando en la relación de los difuntos en todas las razas, culturas y naciones, ¿verdad? Entonces siempre se mantiene esa conexión, ¿verdad? Y sobre todo el lugar donde está sepultado el difunto, pues uno lo siente como que ese es mi lugar también, ¿verdad? Me viene a la mente el libro del Génesis, ¿verdad? Con la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Llega un momento en que la primera que muere es Sara, ¿verdad? Y antes de que Sara muera, Abraham lo que hace es comprar un terrenito, que era una cueva, es la cueva de Macpelá, ¿verdad? Esto es un terreno que compra Abraham para que pueda sepultar ahí a su esposa Sara, y ese terreno es propiedad de Abraham, ¿verdad? Es propiedad de Abraham, porque él decía, yo, ¿dónde voy a enterrar a mi esposa? Si ellos no tenían tierra en ese momento, no tenían un lugar donde ir, no iba a regresarse a donde estaba el papá, porque si se regresaba a donde estaba el papá, ¿de qué iba a servir todos esos años que había caminado siguiendo al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que hace es comprarse esa cueva, la cueva de Macpelá, y ahí entierra a su esposa, sabiendo de que es su terreno, es su lugar de descanso, ¿verdad? Entonces, claro, la escritura no nos enseña así claramente un culto que nosotros tenemos que tener con los muertos, pero sí en la palabra hay varias referencias a eso. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos se dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio, ¿verdad? Porque hay otras religiones que creen en la reencarnación o eso. Yo me recuerdo escuchando una vez a Martín Valverde, lo hace de una manera muy cómica, muy bonita, hablando sobre el tema, la diferencia entre la reencarnación y la resurrección, ¿verdad? Entonces, él hablando un poquito del tema de la reencarnación, decía, imagínense, decía, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué clase de humor tiene ese Dios de que nos hace reencarnar en un animal, como en una vaca, decía? Y todo, y después imagínense esa vaca termina en una carnicería y dice, me da 3 pedacitos de lomo, 2 pedacitos de angelina, me da 3 pedazos de la lengua de la comadre que tiene ahí, ¿verdad? Entonces, claro, dice, no, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve volver a caminar por este mundo?
¿verdad? Entonces, eso es algo que también nos enseña a reflexionar la iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una percepción de Dios completamente distinta a todas las demás religiones que existen en el mundo, porque todas las demás religiones piensan de que nosotros tenemos que subir hacia Dios. En cambio, la nuestra es Dios que baja a nosotros, ¿verdad? Y nos enseña el camino que después tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, claro, ya nosotros tenemos a ese Dios que nos busca, que nos ama, que nos quiere y que nos ha dicho que Él quiere pasar la eternidad con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, para poder llegar al cielo hay que estar completamente santo, completamente puro, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿cómo saber si estamos puros o no? Eso solamente Dios lo sabe, Dios sí, y el corazón de cada quien, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde nos vamos dando cuenta, ¿no? De que, imagínense, alguien muere con un pecado, pero no es un pecado mortal, no es un pecado como para decir, este no merece el cielo, ¿verdad? O sea, un pecado que uno dice, no, murió, aunque nosotros nunca lo podemos afirmar con qué tipo de pecado muere una persona, pero decir, esta persona fue un asesino y justamente siendo asesino murió, ¿verdad? Uh-huh. Es un pecado donde dice, claro, eso merece el infierno, ¿verdad? Y merece la condenación. Aunque nosotros nunca, vuelvo a repetir, la iglesia jamás puede decir quién se condena. La iglesia solamente puede decir quién se salva. Nosotros podemos decir, si uno muere en pecado grave, puede condenarse, ¿verdad? Puede condenarse, pero lo decíamos una vez cuando hablábamos del suicidio, ¿verdad? Entre el hecho y la muerte está la misericordia, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, alguien muere con un pecado que no es tan grave, que merezca la pena de la condenación eterna. Entonces, ahí es a donde también está la doctrina del purgatorio, ¿verdad? El purgatorio, que es un lugar para purificación, ¿verdad? Para purgar, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se pasa en el purgatorio? Depende de cada quien, ¿verdad? Entonces, se puede llegar a pasar un momentito, se puede llegar a pasar mucho tiempo, pero del purgatorio uno solamente sube, ¿verdad? No puede bajar. No es que esté en el purgatorio y dice, no, ya no te podemos purificar, ya tratamos por 100 años, no, mejor vete al infierno. No, nada. No, el purgatorio solamente tiene acceso hacia el cielo, ¿verdad? Entonces, y ahí es a donde viene el juicio, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando muera, ¿verdad? Va a vivir un juicio personal, ¿verdad? Entonces, ese juicio personal, a mí me gusta siempre verlo a modo de imagen. Viene Dios, va a sacar nuestra carpeta y empieza a ir página por página, ¿verdad? Página por página, viendo cada uno de los instantes y acontecimientos de nuestra vida, y va a decir, vaya, tal día cometiste tal pecado, ¿verdad? Y todavía ese no lo confesaste, me dijo. ¿Y por qué no lo confesaste? No sé cómo es hacer el juicio, ¿verdad? Pero me imagino yo que Dios sabrá ser siempre misericordioso, ¿verdad? Aquí vemos que el tío Rafa se está preparando para una pregunta. Como el padre dijo, un chistecito, se me viene a la memoria la película de Jim Carrey. Ajá. De cuando ¿y cuando era Dios? Y le saca de sus pecados, le saca una gaveta larguísima. Claro que sí. Pues algo así, hasta más grande, creo yo. Y eso. De ahí, fíjense que también el segundo libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, perdón, dice que después de la muerte viene ese juicio particular, ¿verdad? Donde cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recibimos en el juicio particular. Y al fin del mundo, pues va a tener el lugar el juicio universal, ¿verdad? Pero claro, el juicio universal va a ser como la segunda sentencia conforme que nosotros recibamos, porque de nada le va a servir a Dios decir, vaya, tú en tu juicio particular fuiste salvado, pero en el juicio universal fuiste condenado. No. Entonces, no funciona así, ¿verdad? Sino que en el juicio final va a venir a manifestar su gloria, su majestad, a juzgar a todos los pueblos y naciones. Y entonces ahí es a donde nosotros vemos que nosotros formamos parte de una de las 3 iglesias, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 iglesias que nosotros tenemos? La iglesia triunfante, que son los santos que están en el cielo, la iglesia
purgante, que son todos aquellos fieles difuntos que están en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos todos nosotros que peregrinamos en el mundo. Entonces, pero no es que cada una esté separada, somos una sola iglesia dividida en estos tres momentos, la triunfante, la purgante y la militante. Y estamos conectados, porque si no, ¿de qué sirve para nosotros rezarle a los santos? A rezarle a la Virgen, ¿no? O sea, rezarle a cualquier santo que nosotros tengamos nuestra devoción, o rezar también por el eterno descanso de los fieles difuntos. No nos serviría de nada si nosotros no estuviéramos conectados con la iglesia triunfante y con la iglesia militante, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros estamos llamados siempre a vivir este culto, ¿no? Ese culto a nuestros difuntos, a rezar por ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos afirmar al 100% de que un difunto, salvo que la iglesia lo proclame a través de su canonización, de que está en el cielo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir, mi abuelito que murió hace años, pues él está en el cielo, es mi angelito que está en el cielo. No podemos afirmarlo al 100%. Claro, es una forma de consuelo y de sosiego que nosotros vivimos, pero no es algo que podamos afirmar, y por eso año tras año, o según la frecuencia que uno quiera, puede ir ofreciendo Eucaristías, puede ir ofreciendo rezos del Santo Rosario, pequeños sacrificios o actos de piedad, pidiendo siempre por el eterno descanso de los difuntos, ¿verdad? Para que el Señor en su momento, puede que ya esté, puede que no esté en el cielo, o puede que esté en el purgatorio, para que llegue rápidamente el cielo, y que nosotros también recemos por las almas del purgatorio. Me recuerdo que conocí yo a un señor que decía, padre, hay que rezar todos los días, pero me lo decía urgentemente, o sea, con una insistencia que jamás había visto yo a una persona con semejante insistencia, que decía, hay que rezar por las almas del purgatorio. Entonces un día la curiosidad me venció y le pregunté, ¿por qué hay que rezar tanto por las almas del purgatorio? Le decía, ¿por qué siente usted esa urgencia? Padre, que si yo aquí aprovecho a rezar por las almas del purgatorio, cuando yo llegue, ellos van a estar rezando por mí. Entonces, claro, y tiene toda la razón, ¿verdad? Toda la razón. Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente: cuanto más se anhela una cosa, más dolorosa se vuelve la negación. Y porque después de esta vida, deseo de Dios, el bien supremo, es intenso en el alma de los justos, el alma sufre enormemente por la demora, dice. O sea, y esto, cuando yo leía estas palabras de Santo Tomás de Aquino, dice que cuanto más se anhela una cosa, más dolorosa se vuelve su negación, y porque después de esta vida, el deseo de Dios, el bien supremo, es intenso en el alma de los justos, el alma sufre enormemente por la demora. Me recuerdo el testimonio del cardenal Angelo Comastri, párroco de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El cardenal, cuando San Juan Pablo II ya estaba en las últimas horas antes de su muerte, su secretario, el cardenal Stanislao de Suits, empezó a llamar a todos los cercanos al Papa para que pudieran darle su adiós, ¿verdad? Entonces, dice que cuando el cardenal Stanislao llamó al cardenal Comastri, él subió inmediatamente a los aposentos del Papa, y ya estaba el Papa ahí, que ya no abría muy bien los ojos, ya estaba, hasta la respiración ya era muy pesada. Y entonces el cardenal Comastri cuenta en su testimonio, ¿no?, de que él se arrodilló al lado de San Juan Pablo II, le agarró la mano y le dijo: santidad, lo único que yo deseo en este momento es que usted me bendiga, ¿verdad? Y entonces vio como San Juan Pablo II intentaba mover la mano, pero no podía, y le dijo: santidad, no es necesario que me haga el gesto de la bendición, yo sé que esa bendición ya salió de su corazón, ¿verdad? Y entonces, y una de las últimas palabras que decía San Juan Pablo II es: ya déjenme ir a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, es eso, ese deseo también de querer morir por ese mismo hecho de que sabemos y confiamos y creemos que vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no rezar por los difuntos, ¿verdad? Para que puedan gozar de esa alegría de poder ver a Dios. Ajá, tío. Sí, padre, yo, siempre he tenido, hablando de la purificación, ya hablo de llegar al purgatorio, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado de esas personas que,
a la mitad de su vida sufren una enfermedad y enfermedad dolorosa, ¿verdad? Que los tiene en cama. Ahora bien, alguien dice ya purificó sus pecados en vida. Ya lo he escuchado, sí. Ajá. Supongo no completo, Sí. ¿verdad? Pero será válido. Sí, es válido, es válido. Nosotros aquí en la tierra podemos hacer actos que nos purifican, ¿verdad? Esto lo Entonces, traigo porque en un evangelio usted va a hablar de Lázaro y el rico. claro. Entonces esa comparación del rico y Lázaro, que en vida él sufrió. Así Sufrió dice, mucho, sí. Sufrió mucho, Ahora le entonces, toca a él. Sí. Ajá, comparándolo, Sí. entonces en nuestra realidad es válido. Claro que sí, claro que sí. Nosotros en vida podemos hacer actos que nos purifican. Obviamente el acto más grande que nosotros podemos hacer para purificarnos es la confesión, ¿verdad? La confesión frecuente nos purifica y si nosotros constantemente nos estamos confesando, eso nos garantiza, ¿no? el hecho de que nosotros estamos en vía correcta para conseguir el cielo, ¿verdad? Entonces, la purga, por así decirlo, que nosotros podemos vivir puede ser de distintos modos, ¿verdad? Principalmente, ¿a qué se refieren? A ofrecer, ¿verdad? Te ofrezco, Señor, este dolor, te ofrezco, Señor, esta enfermedad, te ofrezco, Señor, este pequeño sacrificio. Te pido para que me des el consuelo del alma o para que me des fortaleza o te pido para que le des el eterno descanso a fulanito, a fulanita o te lo entrego por las almas del purgatorio. Entonces, es todos esos pequeños actos, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de sacrificio que uno puede hacer. Entonces, eso conlleva a que Dios lo mire, ¿no? Dios lo mire y lo mira viendo la intención que realmente uno pueda tener, ¿verdad? Entonces puede ser que esta persona haya vivido con una enfermedad y que esa enfermedad pues haya sido prolongada, larga, una enfermedad que le provocó mucho sufrimiento, mucho dolor. Me viene a la mente el santo que vamos a celebrar el día de mañana, ¿no? San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? O sea, San Pío de Pietrelcina, aunque la iglesia no lo ha dicho oficialmente, pero todo el mundo sabe que él tenía los estigmas, ¿verdad? Los estigmas en sus manos y todo, y cómo eso le sangraba, le dolía, se le podría, olía, era muy, muy, muy difícil para él, pero claro, o sea, en el fondo pues lo aceptó y cada una de las cosas que él hacía las ofrecía por todos, por la conversión del mundo, por el eterno descanso de los difuntos, y eso le valió también a él mucha fama de santidad, ¿verdad? Y por eso ya después la iglesia, habiendo estudiado su vida, pues vino y a través del discernimiento, con la luz del Espíritu Santo, lo declara santo, ¿verdad? Y entonces nosotros hoy lo veneramos y decimos San Pío de Pietrelcina está en el cielo, ¿verdad? Por cosas que él hizo en su vida a través del sufrimiento que él vivió. Porque ahora mismo no tengo presente el nombre de algún santo, pero he oído de santos que en vida se mortificaban. Se flagelaban. Se flagelaban. Sí, todo eso son actos de purificación, ¿verdad? O sea, antes la purificación venía a través del el dolor corporal, ¿verdad? Entonces, ahora pues ya no es tan común eso, pero antes habían prácticas comunes de purificación, como esa de la flagelación, donde uno se autogolpeaba con un látigo o lo que sea, o se ponían un cilicio, ¿verdad? Que era una serie de pitas o un pequeño alambre y se lo amarraban en la pierna, o cosas muy chiquitas. Hay penitencias que aún veo. Bueno, una vez en Sonsonate, creo que todavía está, hay personas que llegan De rodillas. de rodillas, no importa el sol, pero Sí. hacen su llegada de rodillas, o sea, es una forma de Sí. mortificar. Claro, O sea, y cada quien tiene un ofreciendo medio. algo Sí. o agradeciendo también. No sé si ustedes se acuerdan, en la primera peregrinación que hubo a la cuna del profeta, ¿verdad? Una de las cosas que hizo noticia fue una señora ya mayor que iba caminando descalza, ¿verdad? Y que ella había hecho esa promesa que se iba a ir descalza, ¿verdad? Entonces, es una forma de mortificarse y eso. U otra forma de mortificarse es que uno dice, hoy todo el día voy a caminar con una piedra en el zapato. O sea,
es molesto, Sí. es molesto. ¿No? Y se le viene a uno a la mente, ¿qué se le viene a uno a la mente cuando anda una piedra en el zapato? Ay, puchica, ¿verdad? Se me metió una piedra en el zapato Yo venía así, padre, y nos hoy en la molesta. mañana. Yo me quité el zapato. No, y claro, inmediatamente queremos deshacernos de esa molestia, ¿verdad? Entonces, pero imagínate, tú voluntariamente dices, voy a andar con una piedrita en el zapato y esto lo voy a ofrecer por las almas del purgatorio, ¿no? ¿Cuánto más no te va a valer eso también, verdad? Claro, nosotros no podemos decir, todos métanse una piedra en el zapato, todos flagélense o todos métanse un silicio, no lo podemos decir. Cada quien lo discierne, ¿verdad? A su modo, porque hoy también pues los actos de mortificación son actos, por ejemplo, darle tiempo a alguien, Cuidar a un enfermo. cuidar a un enfermo, o por ejemplo, decir, bueno, yo hoy voy a ir a misa, voy a hacer ese esfuerzo de querer ir a misa y de rezar por esta persona que me cae mal, ¿verdad? Son modos de mortificación también, ¿verdad? O sea, hay muchísimos modos, ya cada quien pues lo puede rezar con el Señor y el Señor pues que se lo inspire también en el corazón, ¿verdad? Pero cuando nosotros esto lo hacemos en vida, todo eso cuenta, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en vida cuenta para nuestro juicio particular. Así como decía el tío Rafa, aquel archivo que sale largo, ¿verdad? Y todo. Y eso también nos ayuda para que si nosotros, así como decía este señor, estamos rezando constantemente por los difuntos que están en el purgatorio, cuánto más esas almas no nos van a ayudar a nosotros cuando lleguemos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso también la iglesia fomenta mucho eso. Yo todas las misas pongo esa intención del eterno descanso de los difuntos que se encuentran en el purgatorio, ¿verdad? Yo creo que nos ha dejado a todos como familia en Cristo, como unidos en una sola fe, el hecho de tener con qué propósito levantarme hoy, poder hacer algo por aquellas almas, así como decía lo que estaba comentando, que quizás otro día ellos van a rezar por mí. Claro. Puede ser una buena iniciativa. Pues sí. No, sí, fíjate que este señor mandó a hacer un montonazal de folletos de la necesidad o el hecho de que nosotros tenemos que rezar por los difuntos, ¿verdad? Y mandó a hacer mucho y los repartía. Y era bien bonito porque en el fondo, pues, a todos nosotros nos fue enseñando esa intención, ¿verdad? Y esa necesidad. Bien, nos despedimos con la bendición, ¿verdad? Pero no sin antes invitarles a todos que se queden siempre en sintonía del 88.5 FM Radio Paz o a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb. Saludamos a todos aquellos que se han conectado a nuestra transmisión en vivo en Radio Paz El Salvador. Y les deseo, queridos hermanos, un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde siempre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, feliz día en el nombre del Señor. Y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Los jueves, no te pierdas en Tempranito con Jesús la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe católica para profundizar más en ella. Preguntas al Padre Fer, jueves a las 8:30 de la mañana en Tempranito con Jesús. Preguntas al Padre Fer, no te lo pierdas.